En una montaña nevada, en medio de una gran tormenta, este chico luchaba por llevar a su hermano a un lugar seguro. Y la historia comienza con Tanjiro, quien venía de recolectar para su familia, y su madre le dice que no era necesario ir a la ciudad en épocas de tormenta, pero él quería lo mejor para ellos, por lo que se despide de estos, cruzándose con Nezuko y su otro hermanito, diciendo que desde la muerte de su padre todos lo querían mucho, así que sigue su camino, pensando que siempre que la felicidad se agotaba había un intenso olor a sangre, llegando a la ciudad para vender carbón y ayudar a la gente, y su olfato era tan bueno como el de un sabueso, y cuando se quiere devolver a casa este man lo detiene diciendo que por la noche atacaban los demonios, así que le da hospedaje en su casa diciéndole que los demonios solo salían de noche y que ni siquiera una casa sería un refugio suficiente, solamente los cazadores de demonios estaban a la altura de tal enemigo. Entonces se duermen y Tanjiro recuerda a su abuela. Al día siguiente Tanjiro sigue su camino oliendo sangre en la dirección de su casa, viendo a Nezuko cubierta de esta y a toda su familia dentro de casa, mostrándonos la escena de inicio cuando estaba llevando a Nezuko antes de que se enfriara, pero el helado aire de montaña junto a la nevada hacían todo muy difícil, mientras que Nezuko empezaba a enloquecer y tira a Tanjiro levantándose como si nada hubiera pasado, pero cuando Tanjiro se acerca lo ataca, ya que se había convertido en un demonio, pensando que desde siempre había sido humana, así que la transformación en demonio sucedió cuando trataba de proteger a su familia, y se estaba haciendo más grande y fuerte doblegando a Tanjiro, quien empieza a llorar mientras le pide que aguante y no se convierta del todo, y esta empieza a llorar también, en lo que llega un cazador de demonios que iba a padreársela, pero Tanjiro logra llevarla al piso y el cazador le pregunta por qué salva un demonio, y este le dice que era su hermana, pero es demasiado rápido y debía cumplir con su labor, aunque Tanjiro le dice que no fue su hermana quien acabó con su familia, ya que sintió un olor distinto, y el cazador dice que aquel hombre virtió su sangre en Nezuko, y Tanjiro dice que encontraría la cura, rogándole que perdone su vida, arrodillándose, ya que no quería perder la última familia que le quedaba, lo que hace que el cazador se enoje al ver que pedía muchas cosas sin esforzarse por cumplirlas, además de rendirse en lugar de combatirlo, pensando que de haber llegado antes nada de esto habría sucedido, pero que la culpa y la ira que sentía Tanjiro lo harían superar a toda adversidad, por lo que la apuñala y Tanjiro empieza a tirarle rocas para acercarse, pero se lo padrea, aunque había hecho un ataque preventivo con el hacha pensando que tenía determinación, y ve que Nezuko no se lo comió a pesar de que estaba inconsciente, sino que lo quiso proteger, pensando en otro demonio que se comió incluso a la gente de su propia familia, pensando que Nezuko, a diferencia de este demonio, sí era capaz de controlarse con tal de proteger, pensando que tal vez era distinta por lo que la noquea, y Tanjiro está inconsciente pensando en su familia cuando despierta ve a Nezuko, dormida con un bozal, y el cazador le pide que vaya a buscar al viejo Sakonji Urokodaki, presentándose como Giyu Tomioka, diciéndole que la proteja de la luz solar y esfumándose mientras los hermanos van a casa para honrar a su familia y salen a su destino, y en casa de unos granjeros les pide una cesta, una paja y un bambú, negándose a aceptarlo como regalo y pagando a la fuerza, llevando todo al agujero donde escondió a Nezuko, quien ahora odiaba la luz del sol, mientras que Tanjiro tunea la cesta y le pide que entre para poder salir a pleno día, pero esta no cabe y Tanjiro le pide que se haga más pequeña, con lo que finalmente puede salir, y se encuentra una familia que le dice dónde quedaba el monte Sagiri, y cuando se va a ir le advierten que estaba desapareciendo gente en el cerro, pero este sigue adelante, ya que su abuelo se había macheteado al diablo, en lo que llegan a una posada, pero había un olor a sangre, por lo que se apuran y ven que un demonio se estaba dando un banquete, diciendo que ese era su territorio, y que ahora que no estaba su abuelo ni el machete podía cazar libremente, abalanzándose a atacarlo, pero Tanjiro supo responder, aunque una herida de hacha sana rápidamente, y que Nezuko miraba hambriada a los pibes de adentro mientras se padreaba a Tanjiro, por lo que va a ayudarlo y de una patada le mocha la cabeza y manda su cuerpo a la miércoles, pero su cabeza sigue hablando, por lo que su cuerpo va a atacar a Nezuko y su cabeza iría por Tanjiro. Su cuerpo se estaba padreando a Nezuko, mientras Tanjiro le mete un ostión y el demonio reconoce que tiene una cabeza demasiado dura, por lo que lo clava contra el árbol y va a ayudar a Nezuko, y cuando los encuentra se tira por el barranco, pero Nezuko lo salva y el demonio cae para Lobby, pero este no era el demonio que atacó su casa, aunque igual debía acabar con él para que no siguiera atacando más gente, en lo que llega un viejo con máscara de Tengu que le dice que ese cuchillo no sería suficiente y le dice que piense por sí mismo, por lo que agarra una piedra y piensa en aplastarlo. El viejo huele que Tanjiro no sería apto al ser demasiado amable, en lo que despierta y dice que se lo comería. Mientras esto empieza a salir el sol que lo desvanece y Tanjiro empieza a preguntarse dónde estaba Nezuko, quien estaba adentro y escondida en la cesta, mientras el viejo honraba a las víctimas presentándose como Sakonji Urokodaki, y que Tomioka le había hablado de él, preguntándole qué haría si su hermana devora a alguien, y le mete unos tiempos por demorarse en responder, diciéndole que la respuesta correcta sería acabar con su hermana y luego con sí mismo, ya que era su responsabilidad, pero esto no debería ocurrir en un principio, por lo que dice que lo pondría a prueba para ver si valía como cazador y salen corriendo, mientras Tanjiro recuerda que su hermana siempre pensaba en los demás, y al llegar a casa después de correr todo el día la prueba apenas comienza, y debían subir al cerro, y una vez llegado ahí, la prueba era bajar a la cabaña de noche por su cuenta, y Tanjiro piensa que sería fácil ya que podía usar su olfato, pero el camino estaba lleno de trampas como rocas, agujeros y un tronco, debía llegar antes del amanecer, con aún menos aire que la montaña en la que vivía, por lo que va corriendo mientras controla su respiración y trata de detectar las trampas con su olfato, activándolas pero evadiendo todas las activaciones. Aún así no tenía los reflejos para evitarlas todas, pero sigue adelante para poder seguir luchando por Nezuko, y finalmente llega con Urokodaki, quien recuerda la carta de Tomioka sobre el valor de Tanjiro y la voluntad de Nezuko, resaltando su olfato como un posible sucesor de sus tradiciones y técnicas, finalmente aceptándolo como discípulo, y vemos como Tanjiro anota algo en su diario antes de dormir y deja a Nezuko para ir a entrenar, y Urokodaki menciona que hay unos 100 asesinos de demonios en la organización que luchaban contra ellos desde tiempos inmemoriales, y los demonios tenían unas capacidades regenerativas y de adaptación
adaptación increíbles, al ser únicamente vencibles con la luz del sol o decapitados con espadas especiales, mientras que los humanos, siendo comunes y corrientes, solo tienen su habilidad para combatirlos. Además de Urokodaki, cada instructor enseñaba su estilo a su manera, y que todos los aspirantes debían pasar por una selección final en el monte Fujikazane después de ser seleccionados por sus instructores, mientras entrena con la misma ruta de montaña y piensa en el diario que hizo para Nezuko sobre su mejora en los entrenamientos, y de cómo cada vez las trampas eran más peligrosas hasta que por fin le dieron una espada a la cual no estaba acostumbrado. Además del entrenamiento de montaña, también espadeaba hasta que sus brazos no pudieran más, y Urokodaki dice que la katana se rompía fácilmente, por lo que debía ser uno con ella, para que Urokodaki no se lo padreara por romperla, y luego entrena 1v1 contra Urokodaki, para entrenar la caída y levantamiento, mientras se lanzaba con la espada y Urokodaki se lo padreaba con las manos vacías, para finalmente entrenar posturas y respiraciones que serían necesarias para alcanzar un estado zen que incrementaría todo su ser, pero lo estaba haciendo mal y las posturas no las estaba haciendo bien, diciéndole que debía volverse uno con el agua, tirándolo por una cascada y aguantando el agua de la misma, pero Nezuko llevaba medio año sin despertar aunque los médicos no encontraran nada extraño, viviendo con el miedo de que un día dejara este mundo y entren en una montaña aún más escarpada y peligrosa, pero ahora se desenvolvía con la espada lo suficientemente bien para que las trampas no fueran problema, y tras un año Urokodaki dice que no tenía nada más que enseñarle, y el resto lo tendría que sintetizar, llevándolo a una roca la cual debía cortar para ser aceptado e ir al examen, pensando que era imposible romperla con una katana, pero Urokodaki no le volvió a enseñar nada después de ese día, no logrando nada pero nunca rindiéndose, probando con bambú, entrenando la respiración y fortalecer su cuerpo, pero incluso medio año después la roca parecía indestructible, por lo que debía seguir entrenando, dudando de si podría avanzar en su viaje para salvar a Nezuko y cabeceando la roca hasta que llega alguien sin aroma con una máscara de kitsune y una espada de madera que se lo padrea, diciendo que era débil e inmaduro, además de un niño llorón, diciéndole que lo ataque a pesar de sus espadas, riéndose ya que Tanjiro pensaba que podría hacerle frente, diciéndole que él pudo con la roca, saltando a toda velocidad y tumbándolo, diciéndole que lo más importante era la respiración de concentración completa, y sin ella, ese año y medio de entrenamiento no serviría de nada mientras pelean, pero Tanjiro seguía dudando de poder avanzar padreándoselo hasta que llega una chica, a quien le dice que el chico de la máscara era increíble, y le pregunta por su nombre, Makomo, quien le dice que el chico se llamaba Sabito, y Makomo lo ayudaba a corregir sus malos hábitos, diciéndole que la razón de ayudarlo era porque querían mucho a Urokodaki, quien los adoptó cuando eran huérfanos, explicándole que la técnica de respiración aumentaría su fuerza a la de un demonio al calentar su cuerpo con la expansión de sus pulmones, y que la única manera sería ser diligente con su entrenamiento, pero aunque el cuerpo de Tanjiro estaba a punto de romperse no podía vencer a Sabito, hasta después de medio año cuando Sabito finalmente llevaba una katana real, y le dice que finalmente tenía la cara de un hombre hecho y derecho, empezando el duelo tan rápidamente que finalmente Tanjiro pudo cortar su máscara viéndolo sonreír con tristeza y alivio, mientras Makomo le dice que nunca lo olvide, pidiéndole que también acabe con un ser misterioso, desapareciendo ambos, viendo que lo que realmente cortó no fue la máscara sino la roca, pensando que pudo ganar al oler el hilo de la victoria, que se tensaba al hallar el punto débil del oponente, cuando llega Urokodaki, quien le dice que no lo quería enviar al examen ya que no quería ver más niños en peligro, poniéndole la roca como una misión imposible para negarse, diciéndole que era increíble y le pide que vuelva con vida por él y su hermana, dándole un banquete celebrando su logro, pensando que los días de Tanjiro solo se volverían más turbios que antes, diciendo que a esa edad la comida se volvía su cuerpo y fuerza, lo mismo que pasaba con los demonios y con cuántos humanos comían, y podría saber esta cifra con su olfato, dándole una máscara protectora encantada contra todo mal, por lo que Tanjiro le promete a Nezuko que volvería y se despide de Urokodaki para ir a su examen, pero Tanjiro le dice el nombre de Sabito y Makomo, chicos que habían muerto hace mucho tiempo, y Tanjiro llega a la montaña donde todos los aspirantes se reunían, resaltando estos tres sobre los demás, llegando unas gemelas que les dicen que en la montaña habían demonios encerrados por flores que odiaban, y debían sobrevivir una semana en la zona que no estaba protegida, dando inicio a la prueba, y Tanjiro pensaba en sobrevivir la noche e ir al este, en donde el sol salía primero, oliendo un demonio que cae desde arriba mientras otro lo ataca por detrás, pero ambos demonios peleaban por alimento y se lanza para ver quién se lo comía primero, pero Tanjiro recuerda su entrenamiento de respiración de agua, encontrando los hilos y usando la cuarta postura, golpe de marea para acabar con ambos, pensando que la espada de Urokodaki era especial, ya que era hecha con un acero místico, llamadas Nichirinto, espada solar, mientras ve a un aspirante que huía de un monstruo gigante, mientras Makomo le pregunta a Sabito si Tanjiro podría derrotarlo, y el monstruo devora uno completo incrementando su poder y extendiendo sus brazos para comerse al que huía, mientras que Tanjiro utiliza la segunda postura, rueda de agua y le mocha un brazo, mientras el monstruo recuerda esa máscara de Kitsune, pensando que llevaba tanto tiempo encerrado que incluso cambió la era, culpando a Urokodaki, quien lo encerró hace 47 años devorando a 50 niños durante todo ese tiempo, y que Tanjiro sería el 14º discípulo de Urokodaki que comería, recordando a Sabito como el más fuerte y Makomo como muy ágil, reconociéndolos por las máscaras que fabricaba, contándole la trágica muerte de Makomo, enfadándolo al igual que pasó con ella, perdiendo la concentración y rompiendo su máscara mientras el otro huía, y en su mente su hermano lo despierta y evita el golpe, además de cortar sus brazos que seguían recuperándose, diciendo que ni siquiera Sabito pudo cortarle el cuello, por lo que Tanjiro dice que no podía dejarlo vivo para evitar más víctimas, oliendo un ataque bajo tierra, lo que asusta al demonio al estar muy alto, lanzándole un ataque que no podría evitar, mientras los chicos dicen que Tanjiro es quien pudo cortar la roca más rocosa de todas, saltando su ataque y usando la concentración total para acercarse a su cuello con la primera postura tajo de la superficie, haciendo que recuerde cuando estaba cenando y Urokodaki se lo padre haciéndolo huir, arrinconándolo en callejones hasta el final, donde empieza
empieza a ver a Urokodaki en Tanjiro en su último ataque para finalmente desaparecer, recordando cuando era pequeño y se comió a su hermano lleno de arrepentimiento. Pero Tanjiro se acerca para darle la mano al sentir un olor triste, rezando porque reencarne y no vuelva a ser un demonio, viendo brevemente a todos los alumnos de Urokodaki que venían antes de él, diciéndole que por fin podrían descansar en paz, y que si él hubiera muerto también habría ido con ellos, yendo a cazar otro demonio que logra encerrar en ramas, preguntándole por una cura para Nezuko, pero este no contesta, por lo que debe acabar con él y otros más, llegando donde más glicinas, y al final quedaron los mismos aprobados que a final de semestre, y el rubio estaba muy asustado a pesar de pasar la prueba, en lo que vuelven las gemelas que medirían sus uniformes y dicen los 10 rangos: Kinoe, Hinoto, Kinoe, Hinoto, Tsuchinoe, Tsuchinoko, Kanoe, Kanoto, Mizunoe y Mizunoto, el rango más bajo y en el que empezarían. Además que elegirían el acero de sus espadas, que estarían hechas de 10 a 15 días hábiles, y aplauden para que lleguen cuervos Kasugai, que serían sus mensajeros, pero a este lo tocó un pájaro de los que viven en mi patio, pero a Chocas no le interesaba un cuervo, sino una katana. Esto no es un juego, nada es un juego. Por lo que Tanjiro le agarra el brazo. ¡Abre a la niña! Así que les muestran los trozos de acero que debían elegir. Aunque todos se veían iguales, Tanjiro huele para elegir el mejor, mientras al admin le avisan que sobrevivieron 5 al examen, y vuelve Tanjiro hecho polvo, pensando que no pudo hablar con ningún demonio, y esa noche llega Nezuko y sale de una patada a recibirlo, quien llora al pensar cuando estaba en coma, y Urokodaki está en shock, por lo que va a abrazarlo llorando, agradeciéndole que volviera con vida, y le dice que acabó con el demonio grande y gordo. Y Urokodaki le dice que los demonios así tienen técnicas de sangre, pero que él se alzaría victorioso, y teorizan que al no comer carne, Nezuko debía dormir para recuperarse. Y 15 días después llega un man con chimecos, que se presenta como Haga Nezuka y venía a entregarle a Tanjiro su espada, mientras le explica que se hacía con arena de hierro y minerales escarlata, creando un acero que absorbía la luz del sol creada en la montaña más cercana a este, y ve que era un niño iluminado por tener ojos y pelos rojizos, un buen presagio para las familias que trabajan el fuego, diciendo que posiblemente de ese color se tornaría su espada, que cambia de color según su dueño, mostrándole una hoja que empieza a tornarse negro. Un color muy inusual, aunque Haga Nezuka quería ver una de color rojo, en lo que llega el cuervo que le dice que vaya a una ciudad del noroeste donde cada noche desaparecía una muchacha, siendo acabar con este demonio su primera misión como cazador. Y al día siguiente se prepara para partir, y Urokodaki le dice que su uniforme estaba hecho de una fibra muy resistente e inmanejable que lo protegería de demonios débiles, agua y fuego, y que cada color de espada tenía propiedades diferentes, aunque no sabían nada de su espada negra, ya que nadie había llegado tan lejos con una, además de darle una caja para cargar a Nezuko dentro, siendo ligera y resistente, en lo que Nezuko se encoge y entra, por lo que Urokodaki arregla a Tanjiro para que pueda seguir su camino, llegando a un puente con un río y a la ciudad, mientras todos hablaban de Kazumi, a quien le habían quitado a la novia, y hablan de desapariciones nocturnas, por lo que Tanjiro va a preguntar por este incidente, llevándolo al sitio donde Tanjiro empieza a olfatear un olor demoníaco, y Kazumi recuerda cuando su suegro se lo padreó por su hija, mientras Tanjiro sigue el rastro y al atardecer seguía creyéndole, buscando incluso en la noche, donde posiblemente atacaría de nuevo, por lo que no podía esperar hasta el día. Y en una casota vemos como el demonio seguía a una chica como una sombra en el suelo, y cuando ésta se prepara para dormir piensan otras chicas desaparecidas, mientras la sombra se expande por toda su cama y la agarra para llevarse, lo que hace que Tanjiro sienta el rastro y salga corriendo y saltando, encontrando el lugar donde estaba el demonio junto a la chica. Aunque no los veía, sentía el olor en un punto que apuñala, haciendo que el demonio la suelte y salga de su escondite creado por la técnica de sangre, pero este no hablaba, pidiéndole a Kazumi que cuidara a la chica, manteniéndose cerca para evitar su gran movilidad. Aún teniendo la ventaja al poder olfatearlo, este se triplica y Tanjiro lo evita y usa la octava postura, lago de la cascada, mientras recuerda que Urokodaki le dijo que existe un demonio capaz de convertir a humanos en estos, siendo el único posible culpable del incidente de su familia, el innombrable Michael Jackson. Kibutsuji-Musan, volviendo cuando le mochó los brazos a los tres, pero vuelve a las sombras y por su olor sabía que era un mismo demonio al que debía derrotar los tres cuerpos, usando la segunda postura, rueda de agua, para cortarlo, aunque seguía sin ser suficiente, y el demonio por fin habla, diciendo que debía comérsela antes de que madurara, peleando consigo mismo ya que solo uno de los cuerpos había cenado, y le muestra a los pasadores de las chicas que había comido que lo hace llorar, además de hacer que Tanjiro piense en su familia, aunque falla el golpe con uno y el otro salta de la pared, y cuando el otro le iba a atacar, Nezuko le mete un ostión, pero este se recupera y vuelve a las sombras, aunque Nezuko se tranquiliza para calmarlos como hacía con su familia, y recuerda que Urokodaki la sugestionó que todos los humanos eran su familia, y todos los demonios enemigos, por lo que se abalanza con todo, aunque el demonio esquiva su ostión, por lo que Tanjiro le pide que vuelva, y aunque el demonio la ataque, esta lo esquiva, y ahora como demonio no necesitaría de tanta protección, por lo que deja a las víctimas a su cuidado mientras él entraría al reino de las sombras, que era como un pantano con las pertenencias de las víctimas, y el demonio piensa que por el poco aire Tanjiro no se podría mover, así que lo atacarían, pero por su entrenamiento en las montañas está acostumbrado a lugares con muy poco aire, además de que las técnicas de la respiración de agua funcionaban mejor en esta, al no hacer uso de un apoyo en las piernas y girar el cuerpo, oliendo el hilo con la sexta postura, remolino sinuoso, y empieza a cortarlos haciéndolos desaparecer y volviendo al mundo normal, donde Nezuko estaba peleando contra el último demonio, a quien se estaba padreando de manera magistral a pesar de no tener una técnica de sangre ni mucho
mucha habilidad peleando, aunque era demasiado rápida y piensa que aunque le hiciera daño se regeneraría rápidamente, haciéndole un corte en la frente, en lo que justo llega Tanjiro, quien le mocha un brazo y luego otro para dejarlo contra las cuerdas y cortarle la boca cuando hablaba de sus víctimas para preguntarle por Muzan, nombre que lo tenía muy traumado al punto de no poder hablar con nadie de él, ya que siempre lo estaba observando. Incluso Tanjiro podía oler este miedo y cuando el demonio se abalanza, Tanjiro acaba con él mientras Nezuko dormía para recuperarse y Tanjiro la guarda en la caja, mientras que Azumi seguía mal por haber perdido a su prometida, por lo que Tanjiro le dice que daba igual cuánto perdieran, siempre había que seguir luchando y Kazumi se enoja ya que Tanjiro no comprendía el dolor por el que estaba pasando, entregándole los pasadores para que tuviera un recuerdo de su prometida, disculpándose al darse cuenta que Tanjiro había pasado por incluso más, pero esto no le guarda rencor y sigue su camino, mientras piensa que hay muchas víctimas de Muzan, por lo que tendría que acabar con el mal de raíz, en lo que llega el cuervo que le pide que vaya a Sakusa, sin tiempo de descansar, en lo que llega a Tokio sorprendido que de noche siga siendo tan luminoso y avanzado, perdiéndose por los callejones y calles tan abundantes hasta que finalmente llega donde un a quien le compra udon que come mientras Nezuko dormía, notando un olor que hace soltar el plato y temblar, yendo tras él ya que era el mismo olor que sintió el día del incidente, encontrándose al mismísimo quien tenía una hija, haciéndose pasar por humano con una familia humana, por lo que no podía atacarlo y dice que se equivocaba de persona mientras convertía a una persona en demonio desatando el caos. Mientras que Tanjiro agarra al sujeto y le dice a la señora que cubra su herida, y aunque el demonio estaba recién convertido seguía violento, por lo que Michael Jackson aprovecha para irse ya que Tanjiro no lo podía soltar, y le dice que iría tras él hasta el mismísimo infierno, mientras llegan los policías que lo apartan mientras dice que no podía soltarlo, así que una pareja lo escucha mientras un demonio usa una técnica de sangre que él vuelve todo con flores, mientras se acerca y dice que trata como humano un demonio, por lo que lo ayudaría, y revela que es una demonio y médica, y vemos a Muzan despidiéndose de su familia quien envía en un carro y se va a un callejón donde encuentra un borracho que se le atraviesa y piensa mal de él por su ropa y piel clara, por lo que le mete un ostión y el calvo grandote trata de golpearlo, pero lo manda con Diosito, y le pregunta a la mujer si estaba pálido o si parecía que fuera a morir, mientras dice que era un ser casi perfecto y convierte a la mujer en demonio, diciendo que si le daba mucha de su sangre su cuerpo no la soportaría al ser tan rápida la mutación y se vuelve un masacote, mientras le pide a dos demonios que acaben con Tanjiro templando al recordar sus pendientes de un cazador de demonios antiguo, y Tanjiro estaba con el calvo que estaba enojado por no comerse el udon, por lo que pide 2 tazones y se los come enteros, y al irse Nezuko lo detiene al ver al hombre de antes, quien lo llevaría donde la señora, y señala a Nezuko como una demonio vulgar, lo que enoja a Tanjiro ya que Nezuko era linda y aún así va con él, quien atraviesa una pared a la que entran y ven una casota, donde estaba cuidando a la mujer y tenía al marido en el sótano presentándose como Tamayo, y el pibe se llamaba Yushiro, diciéndole que modificó su cuerpo para deshacerse lo más que pudo de la demonificación, diciendo que los demonios podían vivir con solo un poco de sangre, así que la comparaban a gente con problemas de dinero, diciendo que fue ella quien convirtió a Yushiro en demonio, diciendo que Muzan era el único que podía convertir humanos en demonios fácilmente, ya que a ella le costó 200 años convertirlo solamente a él, sorprendiendo a Tanjiro por su edad, lo que hace que le metan un ostión, diciendo que esto solo lo hizo con personas que estaban dispuestas a convertirse en demonios para curar una enfermedad o herida mortal, y Tanjiro leía que decía la verdad, por lo que pregunta si había una forma de humanizar a un demonio, mientras los demonios de Muzan buscaban las pisadas de Tanjiro a quien irían a buscar, y Tamayo le dice que todas las enfermedades tienen una cura, pero que todavía no conocían esta, pidiéndole sangre de su hermana y de demonios cercanos a Muzan, además que su hermana, a diferencia de los demás, mantuvo la cordura a pesar de no comer carne en 2 años, diciendo que los demonios cercanos a él eran casi tan fuertes como Muzan, pero Tanjiro estaba dispuesto a todo para curar a Nezuko y ayudar a mucha más gente, mientras una pelota de fútbol entra destruyendo el sello, y luego el balón vuelve con el papel de la técnica que ocultaba la casa y Yahaba le dice a Susumaru que era muy infantil e impulsiva, aunque esta sigue lanzando balonazos de mar y destruyendo la casa hasta encontrarlos, pero estos balones eran controlados por una técnica de sangre, así que tendrían que esconderse en el sótano, y Tanjiro pensaba que tenían un olor más intenso que cualquier otro demonio que había enfrentado, y Tamayo le dice que pelee sin distracciones y Tanjiro podía predecir los giros del balón, por lo que usa la séptima postura, gotas ondeantes perforadoras atravesándolo, aunque igual podía controlarlo, mientras Yushiro se regenera y dice que acercarse a Tanjiro fue un error, ya que podía ser que Muzan los encontrara y Susumaru se prepara para performar a máximo nivel, presentándose como una de las 12 lunas demoníacas, los demonios más cercanos, sacando más brazos y balones que sigue lanzando, mientras que Tamayo no podía hacer nada ya que su técnica podía afectar a Tanjiro, quien seguía cortando balones, oliendo 2 sangres distintas de ambos demonios, y Yushiro le dice que hay flechas que dictan la dirección de los balones, dándole un papel con su vista, para que pueda ver las flechas que movían los balones, pidiéndole a Nezuko que se encargara del otro demonio mientras Tanjiro enfrentaba a Susumaru, quien le avienta más bolas con flechas que lo siguen, y Nezuko encuentra el demonio de las flechas, permitiéndole a Tanjiro acabar con los balones con la tercera postura, danza de las corrientes, además de sus brazos, y al ser cercanos a Muzan intentaría conseguir su sangre, lo que hace reír a Susumaru, quien lo subestimaba, mientras que Yushiro le dice que las 12 lunas eran los masones de Muzan, y volvemos a Nezuko, a quien Yahaba aleja con flechas para volver a Susumaru, quien
quien se regeneraba incluso más rápido que los brazos del demonio del examen, mientras Nezuko cae donde él, por lo que tira un balonazo para acabar con ambos, y Yushiro dice que se encargarían de la mujer para que Tanjiro pudiera hacer 1v1 contra el flechero, abalanzándose y encontrando el hilo rápidamente, pero Yahaba rompe el hilo desviando su ataque y mandándolo a la muy lejos para seguirlo revoloteando con flechas por todo el lugar. Pensando en usar la octava postura, el lago de la cascada, para frenar la caída, mientras Suzume sigue tirando bolas y Yushiro ataca siendo invisible, y los demonios reconocen a Tamayo como la desertora, y cuando Nezuko va a patear la bola pierde y es pateada por Suzumaru, y al no comer carne Nezuko sanaba muy despacio, por lo que le inyectan una medicina para curarla, mientras Tanjiro piensa que incluso viendo el hilo era difícil asestar una técnica por el desplazamiento, así que lanza más flechas que eran rápidas y no se podían cortar al cambiar de dirección su espada, por lo que enreda una en su brazo, pero Tanjiro hace un backflip para evitar daños y piensa en usar la sexta postura para envolver las flechas, la tercera para desplazarse y acercarse a él, usándola para girar junto a las flechas y usando una modificación de la segunda postura, rueda de agua horizontal, junto a las flechas para impulsarse y padreárselo. Y Tanjiro piensa que gracias a las flechas la sexta postura gana un poder similar al que tenía bajo el agua, mientras el demonio piensa que con su cabeza lo elogiaría Muzan y lo llena de flechas en todas direcciones que lo lanzan a toda velocidad, por lo que usa la cuarta postura, golpe de marea, para frenar, pero lo manda al cielo, donde hace la segunda postura, rueda de agua, para zafarse y varias otras más para mantener una caída segura, pero el usar tantas flechas le cansaba mucho los brazos y debía seguir usando técnicas mientras que la flecha lo revoloteaba hasta que finalmente desaparece por completo y se libera de estas, cayendo exhausto por el esfuerzo de la respiración, técnicas y golpes, agarrando la espada con la boca y acercándose como buenamente puede, mientras Suzume levanta polvo para ocultar sus ataques, además de saber dónde estaba invisible Yushiro por este mismo, y Nezuko ya podía patear los balones recordando a su familia al verlo, y pateando más y más balones seguidos hasta devolverle uno, echándose un partidito de fútbol, con un balón que ganaba más y más fuerza con cada golpe, y Tamayo le dice que la medicina era específica para demonios, pero no tenía ningún virus, por lo que esta era la fuerza natural de Nezuko, que surgía del interior, a diferencia de otros demonios que recurrían a la carne, por lo que tendría que hacer algo, así que se acerca para decirle que Muzan era un cobarde, que no permitía que los demonios se juntaran, ya que temía que se unieran contra él, palabras que le enojan mucho, permitiéndole usar su habilidad al decir su nombre, haciendo que no pueda mentir al entrar en contacto, por lo que empieza a correr, pero la maldición empezaba a acabar con ella y se la lleva, pero todavía no desaparece por completo, y Tamayo sabía de esta maldición, además que entre ellos no podían herirse mortalmente y solamente Muzan podía, en lo que Yushiro tapa a Tanjiro para que no respire su técnica, y dice que las lunas demoníacas llevaban un número que esta no tenía, por lo que era un demonio débil, pero aún así recolecta su sangre y dice que revisaría a Nezuko, en lo que Tanjiro le lleva el balón, hasta que finalmente sale el sol y hace desaparecer su cuerpo, lo que significaba que lo de que era una de las 12 lunas fue una mentira para que lo diera todo, por lo que Tanjiro piensa que esa forma de tratar a los suyos, junto a la horrible maldición de los demonios, lo convertían en un auténtico diablo, y luego entra al sótano donde Nezuko estaba bien y reconoció a ambos como miembros de la familia y que llevaba un rato comportándose de esa manera, a pesar de que esa sugestión solo debía ser con humanos, los consideraba a ellos como estos por ser buenas personas, lo que hace llorar a Tamayo por la bondad de Nezuko y hace que Yushiro recuerde cuando Tamayo lo salvó de su enfermedad, y ambos piensan irse del lugar por el incidente y le preguntan si estaba bien que se quedaran a Nezuko, pero ambos querían permanecer juntos, ya que no querían separarse de su única familia, y se despiden cuando finalmente Yushiro acepta que Nezuko es linda. Y al salir debía ir al sur-sureste, pero escuchan al otro finalista rogándole a una minita que se casara con él como buen otaku. Y el gorrión va a pillarle a Tanjiro, quien entiende perfectamente, por lo que lo agarra y este lo reconoce recordándose del examen y salvando a la minita, quien lo empieza a cachetear, diciendo que solo le habló porque lo vio mal y no lo amaba, echándole la culpa a Tanjiro de arruinar su matrimonio y vida amorosa, presentándose como Agatsuma Zenitsu. Y Tanjiro le pregunta por qué era cazador al ser tan cobarde, y dice que una mujer lo hizo endeudarse, y su maestro pagó por él, pensando en el entrenamiento infernal y el examen, además de estar muy asustado por el futuro. Y siguen su camino juntos, donde Tanjiro le da un onigiri al tener hambre, a pesar de ser la única comida que tenía, por lo que le da una mitad, y Tanjiro le dice todas las quejas del gorrión de que era un vago y que no quería chambear, mientras el cuervo los apura. Y al irse acercando, Tanjiro siente un olor más fuerte dentro de una casa, y se revela que Zenitsu tenía un oído tan bueno como el olfato de Tanjiro, y al acercarse a los niños les muestra el gorrión que los tranquiliza, preguntándoles qué sucedió, y estos le dicen que esa era la casa de un monstruo que se llevó a su hermano, mientras Zenitsu sigue escuchando un tambor que nadie más oía, hasta que sale un man por la ventana muy traumado hasta quedar tieso y escuchan un rugido tremendo acompañado del tambor, y los chicos dicen que este no era su hermano, y cuando iban a entrar Zenitsu se niega, por lo que Tanjiro piensa entrar solo, pero Zenitsu lo sigue, y deja a Nezuko con los chicos por si lo peor sucedía, abriendo la puerta de la casa y entrando con un Zenitsu muy asustado, y Tanjiro le dice que la anterior pelea se rompió una pierna y las costillas, así que no podía performar a máximo nivel ni protegerlo, y los niños entran ya que estaban asustados por la caja, mientras Tanjiro y la niña entran a una habitación por Zenitsu que iba caminando con cada tamborazo, hasta que aparece el demonio responsable, mientras Zenitsu seguía asustado y le dice al niño que no haga ruido, pero el niño es un basado que le dice patea
patético y cobarde, por lo que lo arrastra a la entrada, pero al abrir la puerta hay otra habitación, y cada puerta llevaba cosas más bizarras, como este hombre jabalí que sale corriendo, mientras el demonio les echa la culpa de que se escapara su comida, por lo que Tanjiro prepara su espada y se presentaba lanzándose al demonio, que de un tamborazo le da vuelta a la sala, y Tanjiro siente un olor extraño, que era el hombre jabalí que atraviesa la pared y se prepara para atacar, pero el demonio vuelve a golpear el tambor, y aunque el jabalí sigue saltando, el demonio sigue dándole vueltas a la habitación, y cuando el jabalí pisa a la niña, Tanjiro lo avienta llamando su atención, por lo que se lanza contra él presumiendo sus espadas, y el demonio rasga el tatami con un tamborazo, además de otros que hacen que Tanjiro se dé cuenta de que cada tambor hacía una cosa, excepto cuando cambiaba de habitación, detectando el olor de varios demonios y de un muerto, llevando a la niña por una zona segura, detectando un olor nuevo, encontrando un chico con un tambor, mientras Zenitsu seguía con su hermano que lo asusta, en lo que justo llega un demonio arrastrándose y hace que huyan persiguiéndolos y estirando su lengua, en lo que entra en una habitación y Zenitsu no podía moverse del miedo, queriendo proteger al chico ya que era bondadoso a pesar de oír que tenía miedo, en lo que aparece el demonio y le mete un susto a Zenitsu que lo manda a dormir, mientras el chico lo arrastra y el demonio estira su lengua, pero esta es cortada en un instante, en lo que Zenitsu se levanta y se prepara para performar a máximo nivel asustando al demonio por usar la primera postura, destello del trueno, y acabando con él de un destello, despertando para ver su cabeza y asustarse, no sabiendo nada de lo que ocurrió, y el jabalí revela que llevaba 3 días en esas habitaciones locas, en lo que se encuentra un demonio gordo revelando que su respiración era la de la bestia y tenía un estilo propio, lanzándose con todo y mochándole los brazos para finalizar con él de un tercer colmillo, volviendo al demonio principal, que dice que un chico tenía una sangre peculiar, pensando que así volvería a ser una de las 12 lunas, mostrándonos un recuerdo en el que Muzan le privó de su puesto al llegar a su límite, ya que su sangre tenía demasiado poder, y la chica dice que ese era su hermano, a quien Tanjiro curaría con una medicina de su maestro, y el chaval dice que al principio el demonio lo raptó y luego llegaron otros más que pelearon por quien se lo comía al tener sangre especial, sacándole un tambor al principal, lo que le permitió sobrevivir, y el cuervo dice que la sangre especial era muy codiciada por los demonios, al ser equivalente a 50 o 100 personas, en lo que se acerca el demonio, por lo que Tanjiro saldría y ellos tocarían el tambor para salvarse, en lo que se lanza al demonio que empieza a girar la habitación y cortar, permitiéndole a Tanjiro saber cuál tambor hacía qué acción, acostumbrándose cada vez más a los giros y cortes, aunque seguía muy herido de antes para performar a máximo nivel, ya que sentía dolor desde que salvó a la chica de Zenitsu y cada movimiento dolía más, además que no conocía la potencia del zarpazo, pensando que lo podía mochar, recordando que Urokodaki le dijo que el agua tomaba cualquier forma, por lo que Tanjiro fluiría como esta para contrarrestar los giros y heridas, armándose de valor para performar a máximo nivel, mientras Zenitsu seguía escuchando el ruido terrible buscando a Tanjiro, mientras miran que una habitación se asegura, pero al entrar la sala gira y las puertas se van abriendo hacia el exterior, volviendo a la pelea de Tanjiro con la habitación que giraba como rotómbola, mientras le envía zarpazos revoloteándolo por todas partes sin darle chance de pelear, cayendo unas puertas y luego al piso, donde no tenía ni tiempo de pensar, y le pregunta por su nombre a Kyoga y diciéndole que nunca entregaría al niño, recordando cuando otro le dijo que se rindiera, pero este lucharía por su posición revoloteando la habitación a lo loco, mostrándonos que ese recuerdo venía de cuando era un escritor humano y le dijeron que dejara de perder su tiempo, papel y tinta, diciéndole que se dedica a hacer croquetas, a tocar el tambor y pisando su obra, en lo que lo convierte en un demonio y acaba con él de un zarpazo, enojándose mucho y spameando los tambores, una vez más mareando a Tanjiro por tanta velocidad y aún más garras que antes, pero al caer Tanjiro respeta los escritos, encontrando la manera de respirar para moverse bien con sus heridas, detectando el olor de las garras, evadiendo todo con gracia para usarlo en una postura chapoteo caótico para adaptarse a los giros y acercarse encontrando el hilo, diciéndole que su técnica era increíble. Eres un ser increíble, diste lo mejor de ti y por eso te admiro, para finalmente acabar con él. Y en sus últimos momentos el demonio le pregunta si lo impresionó con su técnica de sangre, y este le dice que sí, aunque no le podía perdonar que matara gente, y antes de desaparecer por completo le clava un cuchillo que extrae su sangre, en lo que llega un gato con un talismán de Tamayo Yushiro por la muestra y desaparece con el mismo aullido con el que apareció. Y el demonio piensa que a diferencia de su jefe, Tanjiro sí respetó su obra al no pisarla, desapareciendo muy feliz por sentirse apreciado por primera vez, y cuando llega con los chicos estos empiezan a lanzarle cosas ya que el tambor desapareció, sacándolos de la habitación para llevarlos afuera donde el jabalí quería pelear con Zenitsu, quien estaba protegiendo la caja ya que Tanjiro dijo que era más valiosa que su propia vida, recordando que desde siempre oyó muy bien y escuchaba el chisme mientras dormía, escuchando así que Tanjiro acabó con el demonio siendo despertado por el muchacho que cubrió y herido en la caída, en lo que sale el jabalí por la puerta quien sentía un demonio cerca, y Zenitsu recuerda que fue el quinto el primero en entrar y salir, viendo la caja y lanzándose cuando Zenitsu la protege, presentándose, pero el jabalí quería acabar con la caja, a pesar de que tuviera algo muy importante para Tanjiro, sin importarle que fuera un demonio, que sabía que llevaba desde que se lo encontró en el camino, pero no juzgó ya que el sonido de Tanjiro era demasiado gentil, y que cuando se concentraba podía oír los pensamientos, pero aún así quiso confiar en quienes lo engañaban, por lo que decidió confiar en Tanjiro por sobre su labor de cazador, siendo así como empezó esta pelea entre ambos, y Zenitsu no cedía por mucho que lo golpeara, volviendo a la salida de Tanjiro, quien recuerda cuando Nezuko intentó proteger a su familia, por lo que mientras
mientras el jabalí le seguía pegando hasta pensar en acabar con ambos al tiempo, Tanjiro le grita que se detenga y se lanza, acercándosele y petándole una costilla de un ostión, diciéndole que estaba prohibido que los cazadores de demonios pelearan con espadas unos con otros, por lo que el jabalí dice que pelearían sin armas, acercándose a máxima velocidad, atacando y envolviendo con su cuerpo como un animal, lanzándolo y evitando sus golpes muy ágilmente, aunque Tanjiro mantenía el ritmo. Ambos siguen con un combate épico, en el que el jabalí utilizaba ataques bajos como una auténtica bestia, por lo que Tanjiro intenta pelear abajo, pero su flexibilidad no se lo permite y presume que es genial, para luego hacerle una maroma y meter su cabeza, acercándose para seguir peleando, por lo que Tanjiro lo agarra y le mete un cabezazo que lo deja tonto, quitándole la máscara y viendo que tenía una cara muy bonita, que a Zenitsu no le gusta, pero Tanjiro elogia, por lo que finalmente se presenta como Hashibira Inosuke, pero no sabía cómo se escribía, en lo que finalmente queda tieso del ostión, sorprendiendo mucho a los chicos por su dura cabeza, y luego de un rato Inosuke despierta enloquecido con ganas de pelear, en lo que vemos que todos habían enterrado a las víctimas de la mansión, aunque Inosuke no le veía sentido a esto y Tanjiro le dice que no aguantaba el dolor, por eso no quería ayudar con el entierro, lo que lo enoja por subestimarlo, así que iría a recogerlos para demostrar lo contrario, entrenando a cabezazos durante el entierro, en lo que llega el cuervo que les pide que bajen la montaña siguiéndolo, y Zenitsu seguía pensando que el man lo había salvado del demonio, por lo que Tanjiro lo duerme para llevárselo, en lo que el cuervo le escupe una bolsita que espantaría a los demonios al tener glicinas, y se despiden de los niños y Tanjiro le dice su nombre Inosuke, Kamaboko con Pachiro, despertando a Zenitsu, en lo que finalmente llegan al blastón de glicinas donde podían descansar y recuperarse, y una anciana los recibe con ropa y comida, pero Inosuke no sabía usar los palillos y se come la comida de Tanjiro, quien sigue siendo amable con él, lo que lo enoja, aunque ya había olvidado la caja, así que ahora irían a dormir y un médico los examina, ya que todos tenían las costillas rotas, e Inosuke un chichón, revelando que los cazadores de demonios salvaron a los dueños, por lo que ahora permitían hospedarse a otros, en lo que le preguntan a Inosuke cuál fue su motivación para ser cazador, y él le dice que una vez encontró a uno y se lo padreó, diciendo que no tenía familia, así que la única diversión era padrearse a los demás, en lo que Zenitsu le pregunta por qué lleva un demonio en la caja, y Tanjiro le agradece que la protegieron sabiéndolo, ya que olió que era una buena persona, en lo que Nezuko empieza a abrirla y Zenitsu se asusta, por lo que Inosuke lo patea hacia la caja de donde sale Nezuko, quien vuelve a su tamaño normal y enamora a Zenitsu a primera vista, enojándose de que Tanjiro sea tan afortunado, pensando que eran algo más, por lo que empiezan a espadeárselo de la envidia, y la próxima vez que sale está completamente embelesado y le empieza a perseguir hasta que Tanjiro lo detiene y empiezan a correr en círculos, mientras la abuela le da una ropa a Inosuke y dice que comerían tempura, en lo que entra y le mete un cabezazo a Tanjiro y vuelven a correr, en lo que llega el cuervo que les dice que irían al monte Natagumo, por lo que se despiden de la abuela quien los purifica con un kiribi hasta que salen, y Inosuke no sabía nada de orgullo y fortuna, pensando que no entendía nada de las tradiciones de los cazadores, por lo que Tanjiro acelera, y más adelante Zenitsu se acurruca del miedo ya que percibía algo muy turbio en la montaña, en lo que Tanjiro siente un olor que era de un cazador, que al acercarse es jalado por unos hilos, transmitiéndole una muy mala sensación a Tanjiro, por lo que entran de lleno y vemos a una chica sentada en una rama y muchos cazadores pegados a una gran telaraña, además de muchos demonios blanquecinos, en lo que Inosuke se llena las manos de telarañas que estaban por todas partes, y Tanjiro le agradece que viniera con él a pesar de esa mala vibra, e Inosuke recuerda la amabilidad de la vieja, en lo que encuentran otro cazador presentándose como Mizunoto, por lo que este dice que solo un pilar estaría a la altura, así que Inosuke le mete un ostión a pesar de que el otro tenía más experiencia, y el man explica que eran 10, pero apenas entraron uno de ellos estaba siendo controlado y los atacó, y cada vez más perdían el control, mientras un cuervo le explicaba al admin que de pronto había una de las 12 lunas ahí, por lo que debería enviar a los pilares, Giyu y Shinobu, mientras Zenitsu piensa que si hubieran insistido sí habría entrado, mientras el gorrión le dice que entre y como no le entiende lo picotea, pensando que Nezuko estaba en la caja de Tanjiro, por lo que sale corriendo tras ella, en lo que los otros cazadores salen y empiezan a atacarlos, aunque Tanjiro descifra sus movimientos que estaban siendo controlados por algo, y dice a Inosuke que no debían herirlos ya que algunos seguían vivos, uniéndose para salvar al random, en lo que Tanjiro detecta un olor fuerte y corta los hilos, con los que los controlaban como títeres, y Tanjiro no dejaba de sentir un olor fuerte, mientras unas arañas los enrollan y se revela que esta demonio era quien movía los hilos, por lo que cortarlos no sería suficiente, por lo que le pide a Inosuke que encuentre el demonio principal, ya que un olor raro no le permitió patearlo, en lo que llega un pibe caminando sobre los hilos que les dice que dejen en paz a su familia, ya que mamá los mataría enseguida, por lo que Inosuke se lanza pero no puede llegar tan alto, así que utiliza la séptima postura, cognición espacial, detectando toda el área alrededor para finalmente encontrar la responsable de los hilos, mientras el pibe miraba a la luna, pero no podían ir tras ella con tantas marionetas, aunque no podían matarlos, en lo que Murata dice que se encargaría mientras ellos se encargaban de los masones al saber lo de los hilos, diciendo que entre más cerca mejor controlaría estos títeres, y Monjiro se lo lleva corriendo, pero los hilos eran cada vez más, hasta que se encuentran una chica que había acabado con muchos de sus compañeros, y le ruega que llamen un cazador de mayor rango, mientras Yurui llega con su madre, quien estaba asustada de él, ya que si no se apuraba llamarían a su padre, por lo que hace que tiemble y se prepare para performar a máximo nivel, aumentando la velocidad de los hilos, lastimando a la chica por movimientos tan bruscos, aunque Tanjiro seguía manteniéndose, pero empieza a mover a más cazadores que estaban completamente destrozados, y le
le ruegan a Tanjiro que acabe con ellos al estar sufriendo. Inosuke pelea contra él, diciendo que si no los tomaban en serio morirían, por lo que Tanjiro empieza a correr, haciendo que la chica lo siga para poder lanzar una rama y enredar los hilos, algo que Inosuke también quería hacer, y logra con otro, evitando así que la madre los controle, y la madre piensa en liberar su arma secreta, mientras Zenitsu lloraba al estar solo, pero se alegra de tener a Chuntaro, y al no necesitar más a los títeres se les tuerce la cabeza, haciendo que Tanjiro se enoje, por lo que van hacia la madre, ahora que Tanjiro podía oler mejor el aire, pero Inosuke es interceptado por un gigante sin cabeza, mientras Zenitsu lo seguía buscando y una araña iba tras él, y volviendo al gigante este era muy poderoso y al no tener cabeza, tendrían que cortarlo desde el cuello hasta la axila, y aunque fuera rápido Inosuke logra evitar el primer ataque, pero es interceptado por las telarañas, así que Tanjiro lo salva, y tenían que pelear juntos ya que no había otra manera, haciendo que Inosuke salte sobre él para ganar altura, y mocharle los brazos para lanzarlo al cielo y girar con la cuarta postura, golpe de marea y cortarle las piernas, mientras Inosuke se da cuenta de que Tanjiro pensaba cada cosa para que el combate fluyera, cayendo y propinándole el corte definitivo que acaba con el demonio y va corriendo hacia Tanjiro para lanzarlo y que pudiera oler bien dónde estaba la madre e ir por ella, quien no se da cuenta al no haber hilos, por lo que Tanjiro cae directo hacia ella, quien se rinde ya que pensaba que por fin podría ser libre, y Tanjiro utiliza la quinta postura, lluvia tras la sequía, para darle un final pacífico y amable, recordando cuando ocurrían problemas familiares y ninguno de los hijos lo ayudaba, siendo Tanjiro quien tenía una mirada gentil que no veía desde que era humana, siendo incapaz de recordar nada de aquella persona, avisándole que una de las 12 lunas estaba en esta montaña, cuya sangre sería necesaria para la cura de Nezuko, por lo que vuelve con Inosuke, quien estaba lleno de heridas por el combate, pensando que la demonio tiene un olor de sufrimiento y tristeza, mientras se cuestiona la enseñanza de que los demonios no formaban grupos al ser esto una familia, volviendo a Zenitsu, quien estaba perdido y rodeado de arañas, hasta que le sale una cabeza con patas que lo hace salir corriendo, pensando que podían despertar en el regazo de Nezuko cuando acabara esta pesadilla, encontrándose muchas personas y una casa en la telaraña junto a un horrible aroma, en lo que sale el hombre araña, que hace que ambos se asusten y salgan corriendo, aunque huir no serviría de nada ya que tenía una picadura venenosa que lo convertiría en araña 4 horas y media después, diciéndole que cada vez el dolor y los efectos serían peores, viendo a otros convertidos en arañas trepando para ponerse cubierto, diciéndole que seguro no tenía amigos ni pareja, provocándolo y sigue llorando abrazando al árbol, recordando su entrenamiento con el viejo, que decía que el entrenamiento no lo mataría, pero Zenitsu le dice que lo aprecia mucho, ya que cuando ocurrió el engaño y la deuda él lo salvó, pensando que era importante que alguien como él pudiera ser de utilidad, en lo que empieza a nubarse y le cae un rayo que cambió de color su pelo, pensando que a pesar de querer ser decente seguía con miedo mientras las arañas empiezan a trepar y se le empieza a caer el pelo, pero al verlo a lo lejos se desmaya y cae, pero en el aire utiliza la primera postura para acercarse y evitar el escupitajo de manera que no pareciera el mismo, para volver a usarla varias veces evitando las arañas y escupitajos, y al ser la misma postura el demonio piensa que era lo único que sabía hacer, recordando cuando el viejo le dijo que si solo sabía hacer una cosa debía pulirla al máximo, como un dicho de Bruce Lee: no temo a un hombre que ha lanzado 10.000 patadas diferentes, sino a un hombre que ha lanzado la misma patada 10.000 veces, diciendo que las espadas se hacían golpeándolas repetidamente y por eso lo golpeaba a diario, diciéndole que podía ser un lloror siempre que nunca se rindiera y perdiera la confianza en sí mismo, electrizando su espada, recordando cuando otro cazador le dijo que aunque el maestro era increíble y un expilar, perdió el tiempo con él, además de que al no tener familia nadie lo cuidó ni tenía nadie a quien cuidar, pensando que todos se alejaban de él por ser un lloror a diferencia del maestro, y que le tendía trampas para que este no pudiera huir, por lo que el veneno hace más efecto y todas las arañas lo envuelven, pero emite una aura electrizante, activando el modo Dios usando la primera postura, destello de trueno, 6 cortando el escupitajo y saltando de árbol en árbol, hilo en hilo siguiendo la araña hasta la casa y acabar con él cayendo sobre la casa y desaparecerlo justo a tiempo, pensando que a veces soñaba que era el más poderoso y que gracias a las enseñanzas de su abuelo podía salvar a mucha gente, y no rindiéndose usando la respiración para ralentizar el veneno, y ese rayo se escuchó hasta donde Tanjiro y Inosuke, quienes se quieren separar ya que Tanjiro piensa que Inosuke estaba herido, en lo que llega una chica demonio a quien Inosuke persigue y llama a su padre para poder huir, en lo que llegan Tomioka y Shinobu, quienes venían por quienes entraron anteriormente, adentrándose a la montaña y separándose para cubrir terreno, y volvemos a los chicos que pelean contra el padre que ataca a Inosuke, y cuando Tanjiro va a salvarlo era demasiado resistente, por lo que ataca a Tanjiro, pero Inosuke detiene ese golpe y tampoco puede atravesarlo, mientras sigue atacando como un loco. Inosuke se le tira encima, pero lo manda a muy lejos al ser muy fuerte. Inosuke no podía performar a máximo nivel por la pérdida de sangre, así que Tanjiro lanza la segunda postura, rueda de agua horizontal, para cortar un árbol que cae encima del demonio dejándolo tieso bajo el agua, por lo que Tanjiro utilizaría la postura más poderosa, la 10ª, pero es interrumpido por el demonio que levanta el tronco y lo manda a volar, en lo que Kentaro le dice a Inosuke que no muera mientras vuelve, al ser posiblemente una de las 12 lunas, y estar a punto de padreárselo, mientras Zenitsu seguía respirando para ralentizar el veneno y ya no sentir las extremidades y su vista se empieza a nublar, mientras escucha una voz diciéndole que no se rinda y empieza a ver mariposas, en lo que llega Shinobu como una, y Tanjiro usaría la segunda postura, rueda de agua, para aterrizar escuchando una voz llorando, siendo la de la chica quien estaba junto al otro chico que la hirió, haciendo que Tanjiro dudara de su relación, diciendo que daba igual qué relación fueran, los lazos iban más allá de la sangre y que sus falsos lazos familiares estaban llenos de odio y miedo, en lo que llega un cazador pensando que podía ascender al acabar con ellos, pero lo acaba rápidamente con los hilos, y Tanjiro notaba que el ambiente era mucho más turbio cerca de Rui, por lo que no podía ir a ayudar a Inosuke rápidamente, quien le dice que repita sus palabras, mientras Inosuke huía del demonio que seguía su rastro de sangre, haciendo que piense en una forma de matarlo, aunque sus espadas no puedan atravesarlo, y sigue corriendo pensando en aguantar hasta que vuelva Tanjiro, dándose cuenta
cuenta de lo que estaba pensando y devolviéndose para atacar al demonio, pensando que la forma de actuar de Totaro se le había pegado, y empieza a martillar la espada hasta que logra atravesar, pensando que precisamente tener dos espadas le permitía hacer esto. Y el demonio sale corriendo, mientras Tanjiro sigue su combate contra Rui, quien pensaba torturarlo por sus palabras, pero Tanjiro no se retractaría, volviendo Inosuke, quien se cansaba de correr tras el demonio por sus heridas, y percibe que se escondió trepando un árbol temblando del susto, pero realmente estaba mudando de piel, haciéndose aún más grande e intimidándolo al punto de rendirse, pero recuerda las palabras de Tanjiro y la abuela armándose de valor a pesar de que el otro fuera muy grande y veloz, usando el tercer colmillo, pero sus espadas se rompen y el golpe cae mal y lo agarra, usando el primer colmillo con el que se las clava. Pero el hechicero ni se inmuta. Y empieza a aplastarle la cabeza, recordando cuando fue abandonado de bebé y la amabilidad de Tanjiro, Zenitsu y la abuela, además de la mujer que lo abandonó para salvarlo, en lo que llega Tomioka y lo salva, aunque su brazo se regenera al instante, usando la cuarta postura, golpe de marea, acabando con el demonio impresionando a Inosuke, mientras Tanjiro sigue peleando y empieza a reconocer el olor de los hilos, lanzándose con la primera postura, tajo de la superficie para cortar el hilo que corta su espada y le hace daño, volviendo a Inosuke, quien piensa que Tomioka era muy superior y lo admiraba, queriendo enfrentarse a él al vencer a una de las 12 lunas, pero este le dice que sigue entrenando y que esa no era una luna, por lo que lo amarra para que se quede tranquilo y poder irse, volviendo cuando Shinobu llega con Zenitsu y saca unas jeringas, dándose cuenta que retrasó el veneno con la respiración satisfactoriamente y le inyecta el antídoto, en lo que llegan otros cazadores a liberarlos de las telarañas, volviendo a Tanjiro, pensando que por resistentes que fueran los hilos era su culpa por no tener experiencia suficiente, acercándose a él evitando los hilos y dándose cuenta de que no se lo estaba tomando en serio, en lo que invoca una gran telaraña que no podía esquivar, por lo que sale Nezuko a protegerlo, sorprendiéndolo de que un humano y un demonio fueran familia, pero Nezuko estaba tardando en recuperarse, haciendo que Rui viera la autenticidad de sus lazos queriéndolos, acabando con su hermana al no cumplir el papel que quería, diciéndole que perdonaría su vida si acababa con los intrusos, y le dice a Tanjiro que quería hablar con él al estar conmovido por sus lazos, diciéndole que perdonaría su vida si le daba a su hermana. Pero Tanjiro nunca lo haría, ya que Rui pensaba crear lazos mediante el miedo, por lo que nunca tendría lo que deseaba con esa forma de pensar, y Rui revela que era la verdadera luna demoníaca, pensando que cada miembro de la familia tenía un rol, en el que los mayores protegían a los menores, dándolo todo, y quien no pudiera cumplir ese papel debía desaparecer, en lo que Tanjiro piensa que con la espada rota como su cuello fuera tan resistente como los hilos no habría chance, en lo que este se la lleva, pero aunque Nezuko lo ataca, este sigue contra Tanjiro y le enreda en una telaraña, diciendo que al sobrevivir a eso siendo un demonio aprendería la lección, dejándolo un poco bajo el sol, por lo que Tanjiro se lanza pero no es rival, y Rui se lo empieza a padrear de manera histórica, sabiendo que Tanjiro pensaba cortarle el cuello, por lo que se acerca para darle la oportunidad, esquivándolo, y luego de unos golpes se deja golpear, pero la hoja ni siquiera clavaba, mandándolo muy lejos, diciendo que su cuerpo era incluso más resistente que los hilos, pero Tanjiro y Nezuko no pensaban rendirse, por lo que aprieta más a Nezuko, aunque Tanjiro no se podía enojar al perder el focus, y Rui nota que era distinta a los demás demonios, en lo que Tanjiro usa la 10ª postura ciclo de cambios, para evadir los hilos y acercarse con un dragón que podía cortarlos, estando cada vez más cerca, por lo que Rui usa la prisión de hilos reforzándolos con su sangre que no podía cortar, recordando su infancia con Nezuko y su padre, quien le dice que la clave era la respiración, con la que podía volverse un dios del fuego, recordando su danza y veneración hacia el dios de este mismo, pensando que a pesar de su enfermedad respiraba de una manera que le permitía moverse eternamente sin cansancio ni frío, diciendo que la danza y los pendientes debían pasar a las siguientes generaciones, respirando y haciéndole la danza del dios del fuego, cortando la prisión de hilos, acercándose a pesar de recibir ataques, ya que si se detenía recibiría el recoil del cambio de respiración, así que tendría que hacerlo en ese mismo movimiento, asustando a Rui, quien va para atrás hasta que encuentra el hilo de la victoria y se lanza con todo, mientras Nezuko sueña con su madre, que le dice que despierte para ayudar a su hermano, despertando la técnica de demonio explosión de sangre, lanzando una llamarada que envuelve los hilos y a Tanjiro para que pudiera acabar con el demonio, cayendo él también y liberando a Nezuko, aliviándose de que por fin habían ganado gracias a la técnica de su padre, que a su vez le hace que le duela todo el cuerpo y casi no se pueda mover, aunque siente un olor a sangre, recordando que no le las cenizas, ya que el demonio acabó con sí mismo con hilos para que la espada no lo hiciera, mientras Tanjiro sigue alejándose y Rui se pregunta por qué el fuego de Nezuko solo lo hirió a él y a sus hilos, usando su técnica de demonio de sangre, jaula de ojos asesinos, encerrando a Tanjiro, en lo que llega Tomioka a salvarlo, diciéndole que aguantó muy bien, pero él haría el resto, en lo que Rui usa la rueda giratoria de hilos, pero en la 10ª postura, en calma, que Tanjiro no conocía, con la que no tiene enemigos. No tienes enemigos. Por lo que los hilos no podían alcanzarlo, acercándose y acabando con él rápidamente, en lo que la hermana recuerda cuando lo perseguían unos cazadores hace mucho tiempo y Rui la encuentra, diciéndole que la salvaría a cambio de formar parte de su falsa familia, y acaba con los cazadores dándole la bienvenida a esta misma, dándole un poco de su sangre para que heredara los poderes familiares al ser cercano a Musa, dándole mucho poder y deshaciéndose de su cara para dar inicio a su nueva vida familiar, llenando todos como una familia feliz, hasta que poco a poco, cuando alguien no cumplía bien su papel, lo reprendía a la fuerza, diciendo que esa familia era por conveniencia para protegerse de los cazadores, y de cómo una hermana le propuso escapar de esta farsa cuando una noche Rui no estuviera, aunque este estaba esperándolas en su ruta de escape, engañándola por querer traicionar a su familia y puesta al sol, pensando que ella fue la única que nunca desobedeció y siempre estuvo con Ruri, diciéndole que huyeran mientras recupera su antiguo rostro, cosa que enojó a Ruri cuando llegó Tanjiro, y de salida se encuentra un cazador al que encierra en un cocún con un líquido disolvente, en lo que llega Shinobu, a quien trata de envolver
revolver con hilos, pero le evade y empieza a patearla. Una vez en el suelo, esta le dice que solo obedecía a Nerui, por lo que Shinobu dice que le ayudaría y serían amigas, y respondía cuántas personas había matado, diciendo 5, pero Shinobu dice que debieron ser por lo menos 80, ya que vio muchos capullos que habían comido a mínimo 14, diciéndole que dependiendo de su número de víctimas sería su castigo, como sacar sus ojos o sus entrañas, diciendo que cuando soportara esta tortura serían amigas y se absolverían sus crímenes. Pero esto era una locura, por lo que lanza hilos, aunque Shinobu era demasiado veloz y sale del aire para acabar con ella con la tormenta de mariposas por la respiración de insecto baile de la mariposa, evitando su cuello al tener una espada muy rara, la cual le empieza a envenenarla con un veneno especial que algunos cazadores utilizaban, presentándose como Kocho Shinobu, pilar insecto y la única pilar incapaz de decapitar demonios, para luego liberar al man diciendo que el veneno estaba hecho de glicinas, preguntándose dónde estaba la luna, pensando que Tomioka había acabado con él, en lo que Rui recuerda cuando su madre le pregunta qué es lo que quería con la familia, y este le pregunta que así recuperaría lo que perdió cuando era humano, pensando que lo que realmente quería era algo genuino, pasando unos niños jugando en la nieve mientras el Rui humano los veía a lo lejos y se desmaya, en lo que llega su madre a salvarlo, ya que desde siempre tuvo un cuerpo muy débil, hasta que un día llegó Musan consiguiendo un cuerpo fuerte a cambio de no poder salir al sol y tener que comer humanos, por lo que no tuvo más opción que comer personas, recordando una historia de hace mucho, de un padre que se sacrificó para proteger a su hijo, quedando conmovido por este lazo y rol, pensando que su padre intentó acabar con él y su madre no hacía nada, pensando que estos no eran genuinos, a pesar de que las últimas palabras de su madre fueran pidiéndole perdón por no darle un cuerpo fuerte, y su padre pensaba en ir con él por su crimen, comprendiendo demasiado tarde que fue él quien cortó los lazos realmente genuinos, aunque Musan lo consuela y no tenía más opción que aceptar estas palabras aunque supiera que fue una mentira, pensando que la familia falsa no funcionó al ser el más fuerte que esta, y olvidando cada vez más su pasado como humano, acercándose con su último aliento a unos lazos que no podía alcanzar, por lo que Tanjiro siente un olor de tristeza en su cuerpo y acerca a su mano para darle un sentimiento de gentilidad, recordándole que siempre quiso disculparse con sus padres, pensando que no podría ir con ellos al haber cometido tantos pecados, pero el alma de su padre y madre irían con él hasta el mismo infierno para estar siempre juntos y desaparecer finalmente, en lo que Tomioka le dice que no se compadezca de seres asesinos, pero Tanjiro dice que acabaría con todos, aunque nunca pensaría de ninguno como un monstruo, ya que ellos también sentían tristeza, y Tomioka recuerda que Tanjiro y Nezuko eran los de aquel día y defiende a Nezuko del ataque de Shinobu, quien le recuerda sus palabras y que por esta razón todo el mundo era su enemigo, mientras los demás cazadores aplican el antídoto en las víctimas, que gracias a que Zenitsu acabó con el demonio, el veneno se demoró más en propagarse, volviendo a Tomioka, que dice que no tenía enemigos. Yo no tengo ningún enemigo. Aunque Shinobu le dice que esto no era cierto y advierte a Tanjiro que estaba protegiendo un demonio, aunque este la quiere proteger por ser su hermana. Shinobu no cede y Tomioka le dice que huya con ella, rompiendo una de las normas de los cazadores, y Tanjiro sale corriendo que no pueda más, y de pronto lo expulsan mientras alguien lo seguía, y Tomioka sigue deteniendo a Shinobu, quien salta y va tras Tanjiro pensando que Tomioka no la podía alcanzar, además de que había alguien más y salta, mientras la otra chica cae encima de Tanjiro y va tras Nezuko, aunque Tanjiro la detiene y Nezuko huye, esta le mete un ostión y va tras ella, quien evita sus espadas y corre en la naturaleza evitándola sin contraatacar, mientras Tomioka la tenía agarrada aunque estuviera irrumpiendo la cacería, empezando su historia pero siendo interrumpido y atacando con un ataque secreto, en lo que interrumpe un cuervo con órdenes de llevar a Tanjiro y Nezuko con vida a la sede, haciendo que la espadachina le pregunte si ella era Nezuko y deteniendo la pelea de Tomioka y Shinobu, en lo que unos encargados empezaban a encontrarlos a todos para recogerlos, en los que pensaba que era débil, mientras otros cazadores llevaban a las víctimas del veneno, y la chica con pasador similar a Shinobu dice que llevarían a todos los heridos a la finca mariposa, siendo un equipo de gente que no se encargaba de pelear sino de limpiar y rescatar después de los incidentes, en lo que amanece, y cada quien va saliendo de la montaña, y hasta que llegan a un lugar con un montón de glicinas y despierta Tanjiro atado frente a los pilares, y uno de ellos piensa que el viajar con un demonio sería mucho más llamativo, y cada quien tiene una opinión diferente sobre su situación con su hermana, pero no podía hablar al ser los pilares los masones de los cazadores, aunque Tanjiro no los conociera, y Shinobu dice que esa era la sede donde el patrón lo iba a juzgar, mientras Kyojuro Erengoku, pilar de fuego, piensa que no sería necesario un juicio ya que proteger demonios iba contra las normas. Tengen Uzui, pilar del sonido, dice que lo ejecutaría de manera llamativa. Mitsuri Kanroji, pilar del amor, no quiere ejecutar a un chico tan lindo. Yome Himejin, pilar de la roca, se apiada de su nacimiento, y Muichiro Tokito, pilar de la nieve, la estaba mirando al cielo, pero Tanjiro no veía a Nezuko por ningún lado. Pero a Tanjiro solo le importaba el bienestar de Nezuko, mientras Obanai Iguro, el pilar serpiente, piensa que también debían castigar a Tomioka, aunque este no dice nada y está solo, pero a Shinobu le interesaba oír su historia aunque fuera contra las reglas, y este trata de decirla pero tose al estar dolorido y sediento, diciendo que era su hermana y que la noche que atacaron a su familia la convirtieron, aunque nunca se comió ni comerá a nadie, pero ninguno de los pilares estaba a su favor, por lo que dice que Nezuko llevaba 2 años así, y Tengen le dice que lo demuestre, pero Mitsuri dice que el patrón debía estar enterado y presente antes de que hicieran algo, pero Tanjiro dice que su hermana lo ha protegido a
a él y a otras personas de demonios, en lo que llega Sanemi Shinasugawa, pilar del viento con la caja, algo que enoja a Shinobu, ya que no debía actuar por su cuenta, en lo que este saca su espada y atraviesa la caja, haciendo que Tanjiro se enoje y levante contra él, en lo que sale corriendo y salta para meterle un cabezazo que le desinstala 3 neuronas, y se pone frente a Nezuko, en lo que llega el patrón acompañado de sus 2 lolis, alegrándose de que se reunieran todos después de medio año, a quien todos se postran en reverencia, y Sanemi le pregunta por la situación de Tanjiro, a quien el mismísimo patrón había permitido que viajara con Nezuko y les pide que también lo acepten, aunque unos se niegan, otros estaban a favor y otros eran indiferentes, pero en su mayoría querían un castigo para Tanjiro y Tomioka, por lo que saca una carta escrita por Urokodaki diciendo que le permitía viajar con Nezuko, que mantenía su humanidad a pesar de ser un demonio, diciendo que si Nezuko se comía a alguien, él, Tanjiro y Tomioka pagarían con sus vidas, aunque eso igual no los convence, ya que no era seguro que no atacaría a nadie, aunque tampoco era seguro de que sí lo haría, diciendo que sabían que pasó 2 años sin comerse a nadie y habían 3 personas dispuestas a sacrificarse, por lo que tendrían que tener un pago mucho mayor en contra. Además que Tanjiro se encontró con Muzan, por lo que los pilares empiezan a hacerle preguntas, pero el patrón los calla, diciendo que Muzan envió demonios para silenciarlo, ya que posiblemente Nezuko era especial sobre otros demonios, pero Sanemi no podía perdonar a estos mismos, empezando a sacarse sangre para demostrar su punto derramándola sobre la caja, pero esta aguanta, y creen que no sale por el sol, así que entra a la casa y empieza a apuñalar la caja, pero el serpiente se lanza sobre Tanjiro, mientras abre la caja y sale Nezuko babeando, provocándola para que beba su sangre, mientras Tanjiro sigue intentando liberarse, pero Nezuko estaba intentando muy fuertemente el aguantar, en lo que Tanjiro rompe la soga y Tomioka agarra a Sanemi para dejarlo ir, y Nezuko recuerda cuando Tanjiro abogó por ella con Tomioka, además de tiempo con su familia antes del incidente, recordando que Los peces son amigos, no comida. y resistiendo la tentación, demostrando que Nezuko tenía una fuerza de voluntad de resistir ataques y provocaciones, y el patrón le dice a Tanjiro que no todos la apreciarían en un inicio, por lo que tendrían que demostrarlo, derrotando a las 12 lunas, dando veracidad a esta determinación, diciendo que Muzan todavía era demasiado, además de que los pilares ya habían derrotado a algunas de las 12 lunas y por eso todos los respetaban, diciéndoles a Sanemi y Obanai que debían ser menos crueles con los menores, y ya que había acabado su juicio, Shinobu dice que se podrían quedar en su finca, pidiéndole al equipo que se los lleven, pero Tanjiro quería meterle otro ostión a este pibe por atacar a Nezuko, y Tokito le tira piedras por interrumpir al patrón y se lo llevan, pidiéndole que salude a Tamayo de su parte, en lo que llegan a la finca mariposa donde se encuentran a Kanao, recordándola de la selección final, llamándola Tsukuko, quienes serían sucesores de los pilares, y cuando le pregunta si podían entrar esta no responde, y llega otra chica que les pide que sigan por el herido, y Zenitsu estaba en camilla ya que debía tomar medicina y lo mandan a callar, hasta que se da cuenta de Tanjiro, quien le agradece que entrara a la montaña, y Inosuke, quien también estaba a su lado, y estaba feliz de verlo a salvo al no poder ir a ayudarlo, y responde con una herida en la garganta por el ahorcado y el gritar, lamentándose por ser débil, algo muy inusual en él, acostándose en la camilla los 3, y dejándole a Nezuko una habitación con cortina, agradeciéndole por ayudarlo en la montaña, diciendo que Urokodaki y Tomioka arriesgaron la vida por ellos, además del patrón, de quien notaba algo muy interesante, pero Nezuko necesitaba descansar, y Tanjiro piensa que algún día sería viejo y dejaría el mundo, mientras Nezuko permanecería inmovible por el flujo del tiempo, para quedarse finalmente sola, prometiéndole que algún día la volvería humana para evitar este destino. Y esa noche los pilares estaban con el patrón, diciendo que los demonios estaban más activos que nunca, por lo que conseguir más espadachines no sería producente, ya que muchos en la montaña no hicieron nada. Tenken halaga a Tanjiro, y muchos estaban en contra de aceptar a demasiada gente, ya que no muchos tenían sus propias razones y linaje que los hacían destacar por sobre muchos que querían entrar de chill. Y Rengoku estaba emocionado de que Tanjiro se encontrara una luna, ya que ni siquiera para ellos era común, pensando que era una distracción para que durante el incidente Muzan pudiera tramar algo, diciendo que los pilares actuales eran tan poderosos como los fundadores de la respiración original, esperando mucho de todos. Y luego Rengoku hace una reverencia para ir a luchar con un demonio que posiblemente sea una luna, y le pregunta a Shinobu qué opinaba de Tanjiro al acogerlo, aunque no pensaba convertirlo en Tsukuko, volviendo a los enfermos, siendo Zenitsu el del mayor problema, y Tanjiro bebía su medicina sin problemas, en lo que llega Murata, quien fue salvado del ácido, e Inosuke estaba troste, presentándolo como alguien que los ayudó en el monte, mientras Zenitsu seguía sin querer tomar su medicina, mientras que Murata dice que los pilares piensan que los nuevos son cada vez más débiles, cuestionando la capacidad de sus instructores, en lo que justo llega Shinobu, que lo asusta y sale corriendo, mientras que ellos debían iniciar un entrenamiento de restaurador de Tanjiro e Inosuke, mientras Zenitsu pensaba que tenía un sonido muy particular, aterrador pero divino, pensando que el entrenamiento debía ser agradable, pero todo lo contrario, ya que llegaban muertos directo a la cama, asustando a Zenitsu, que empezaba mañana y iban al dojo, explicando que las chicas los ayudarían a relajar los músculos, mientras Kanao los entrenaría con unos vasos de infusión que debían tirarse, y no solo ganaba el más rápido sino el más reactivo, para finalmente jugar a las 3 con ambas, lo que hace Zenitsu llevarlos ambos afuera para arrodillarse y pedir perdón por estar en el cielo con hermosas ángeles, quienes los masajeaban y podían tomarse de la mano, y este era muy feliz durante los estiramientos, lo que les parecía increíble ya que ellos sufrieron. Será bueno en el juego de la infusión, además de muy rápido, lo que anima a Inosuke para ganarle a Oi, aunque ninguno podía contra Kanao, y durante 5 días seguían perdiendo contra esta, ninguno de ellos era capaz hasta que Zenitsu e Inosuke dejaron de ir, pero Tanjiro no se rendía, pensando en que le hacía falta, pensando que ni siquiera estando sano estaría a la altura, ya que notaba un olor similar al de los pilares, pensando que sus ojos serían la diferencia, mientras las chicas le dan una toalla y le preguntan si usaba la respiración de control total todo el tiempo, pero este dice que sería imposible, y le dicen quienes lo lograban estaban muy por encima de quienes no podían, como los pilares y Kanao, y luego sale para practicar el mantenerla, pero no podía con el
dolor pulmonar y de oídos mientras las chicas lo observan, pensando en avanzar poco a poco. Y las chicas le llevan una cosa para que entrene soplando hasta romperlas, además que cada vez usaría más grandes para poder romper una así. Pero Tanjiro va al entrenamiento sin los demás y luego espadea mientras practica la respiración, además de entrenar fuerza. 15 días después ya estaba mejor y manejaba la respiración con fuerza durante el día y calma durante la noche, recordando Urokodaki y Haganesuka, mientras Shinobu se le acerca preguntándole si no se sentía solo, pero este piensa en aprender a hacerlo y enseñarlo a sus amigos, preguntándole la razón de acogerlo, siendo esta la amabilidad y encomendarle su sueño de ser amigos con demonios. Pero Tanjiro huele que aunque sonría siempre tenía un olor iracundo, diciendo que está enojada con los demonios desde que se comieron a su hermana, y que otros pilares seguramente tengan sus pasados oscuros con estos, diciéndole que por lo que vieron y los deseos del patrón ningún pilar los atacaría, pensando que su hermana era como él, amable con los demonios e incluso en sus últimos momentos, siguiendo su deseo de encontrar una forma pacífica, diciendo que siempre sonreía ya que a su hermana le gustaba esta sonrisa, pidiéndole que proteja a Nezuko, ya que así le quitaba un peso encima del sueño de su hermana, y se va diciendo que detuvo la respiración, volviendo a ello prometiéndole a su familia que curaría a Nezuko, y luego les pide a las niñas que lo azoten si detenía la respiración por la noche, fallando, pidiéndoles perdón y volviéndolo a intentar, pero al día siguiente seguían sin volver al entrenamiento, mientras Tanjiro ya estaba acostumbrado a mantener la respiración durante el entrenamiento, aunque le costaba mantenerla en lo cotidiano, enfrentándose a Kanao, quien seguía evitando pero ya podía seguirle el ritmo, aunque esta aprovecha para evadirlo, acabando el entrenamiento con otros espiando, y al día siguiente sopla en una vasija que logra romper y debía seguir hasta lograr la grande, y un día Zenitsu despierta y Tanjiro ya se había ido, pensando que el esfuerzo sería demasiado, pensando que le costaba mejorar y se sentía inútil, pero el gorrión dice que se debía esforzar más, por lo que bebe su medicina e Inosuke se levanta, diciéndole a Monitsu que irían a entrenar, por lo que Shinobu les dice que Tanjiro entrenaba al mantener la respiración a lo largo de todo el día, algo muy difícil al inicio, por lo que le preguntan a él, quien les explica de una manera totalmente comprensible, y Shinobu les dice que era una técnica básica que se debía masterizar, provocándolo diciendo que pensaba que él podría hacer algo tan básico, enojándolo, mientras que a Zenitsu rolea que espera mucho de él y que espera su mejoría, logrando que ambos performen a máximo nivel, pero Kanao no entrenaba con ellos, para luego verlos a lo lejos y tirar una moneda decidiendo quedarse, recordando su triste pasado en una aldea humilde, pensando que pasaba días terribles hasta que algo se quebró y dejó de sufrir, pensando que no le afectó cuando sus padres la vendieron, y en lo que la familia Kocho llegaba con este man, quien les dice que debían comprarla, por lo que Shinobu le tira el dinero y se la llevan, llevando a la casa y arreglándola, pero Shinobu pensaba que Kanao no tenía voluntad y no pensaba por su cuenta, por lo que Kanae le entrega una moneda, diciéndole que con ella podría decidir, y que gracias al amor algún día pensaría por su cuenta, mientras ve a los panas entrenando y se va, en lo que llega un cuerpo anunciando que pronto llegarían las Nichirinto, en lo que huele a Haganesuka, quien sale corriendo con un cuchillo por romper su espada, diciendo que se rompió porque era débil, y Kanamori le dice que Haganesuka era el único de la aldea con este carácter, y él fue quien hizo las espadas de Inosuke, que empieza a mirar, siendo las primeras espadas dobles que hace, pero Inosuke empieza a romperlas con piedras enojando al herrero, y esa noche Tanjiro parece dominar la respiración mientras duerme, aunque Kanao seguía evadiéndolo hasta que finalmente le alcanza, le sigue el ritmo, gana en tazas, mientras otros veían que lo estaba logrando y entrenan muy duro, mientras Shinobu dice que ya estaba listo para ir a misiones, y este se pregunta si le sonaba la danza del dios del fuego o la respiración de esta misma, pero la que usaba Rengoku era la de llamas, donde el nombre era muy importante, por lo que no serían la misma, aunque posiblemente Rengoku podría saber algo al ser el pilar de las llamas, quien estaba en una misión, y Tanjiro va donde Nezuko para decirle que pronto iría a una misión en la que Zenitsu e Inosuke también irían, pensando que aunque su misión era muy difícil, algún día lo lograría, y esta le responde apoyándolo, mientras vemos un tren en el que un demonio estaba cobrando víctimas. Y volviendo al entrenamiento, Tanjiro estaba a la par con Kanao, teniendo un empate de días mientras sus amigos seguían con el entrenamiento de respiración pasiva, y pasamos a varios meses antes en el Palacio de la Aguja Brillante, teniendo un espacio muy distorsionado al lado de la mujer del Biwa, y todos los presentes eran las lunas menguantes, aunque hacía falta el hombre araña, en lo que llega nuestra waifu favorita Musan, que los arrodilla, aunque ninguno lo supo reconocer con este camuflaje, diciendo que mataron a Rui, la quinta, preguntándoles por qué las menguantes eran tan débiles, y esta era la etapa donde más se fortalecían, diciendo que ninguna menguante había ascendido ni logrado nada en más de un siglo, por lo que agarra a uno y se lo come, preguntándoles a quién temían más, si a los cazadores o a él, y si pensaban en huir de algún pilar, comiéndose a la cuarta menguante y uno piensa en escapar, pero Musan agarra su cabeza pensando que las crecientes serían suficientes, por lo que acabaría con las menguantes, pidiéndoles unas últimas palabras, pidiendo más tiempo y el que lograría, diciéndole que con su sangre sería más fuerte, un acto de insolencia que no merecía perdón, mientras este dice que era como un sueño tener el honor de ser acabado por Musan, que le inyecta una jeringa dándole de su sangre, diciéndole que en caso de que sobreviviera a esa cantidad le sería útil, diciendo que si acababa con algún pilar o Tanjiro le daría más, mientras que la mujer del Biwa va cambiando las habitaciones hasta sacarlo extasiado por la oportunidad. Y en la finca Mariposa, el cuervo dice que hay 40 desaparecidos en el tren del infinito y que debían ir con Rengoku, y se revela que Shinobu lo recomendó por su ser y el objetivo de derrotar a Musan aprendiendo más sobre la respiración de fuego, por lo que ir con Rengoku le ayudaría con esto, mientras Tanjiro se encuentra Chokas, recordándolo más musculoso que en la selección final, y luego se despide de Aoi, quien dice que a pesar de sobrevivir a la selección
acción, no podía pelear contra demonios por el miedo, aunque Tanjiro le dice que esto daba igual, ya que su ayuda ahora formaba parte de él y lo acompañaría, para luego despedirse de Kanao, quien tira una moneda y le dice que solo lo hizo por órdenes, aunque era la primera vez que hablaba, diciéndole que usaba la moneda para tomar decisiones, y este le dice que haga lo que quiera, diciéndole que cada quien era importante, pidiéndole la moneda y lanza para decidir si ahora sería menos dependiente a este y la recoge, saliendo que ahora decidiría más por su cuenta y la anima que avance en este ámbito, preguntándole cómo sacó eso, siendo una casualidad, aunque pensaba tirarla las veces que fueran necesarias hasta que saliera haciéndola muy feliz, y antes de irse soplan el coso que rompen el tiempo, para irse con Onigiri y muchos ánimos, encontrando a Tomioka, quien le dice que sigue entrenando la respiración, y Tanjiro le agradece lo que hicieron, pidiéndole que siga su trabajo y se despiden de las niñas, llegando al rey de las bestias, que ponen alerta a Inosuke, pero Tanjiro dice que podría ser el dios protector al no conocerlo, siendo Zenitsu el único que lo conocía como Tren, por lo que Inosuke se lanza y le mete un cabezazo, alertando a los guardias que van tras ellos, ya que llevar espadas iba contra la ley y los cazadores no eran reconocidos por el gobierno, por lo que deberían guardar las espadas en la espalda, mientras el rey de las bestias huye y debían ir tras él para montarse, preguntándole a Tanjiro si Nezuko no estaría más segura en la sede, pero Tanjiro sabía que lo correcto sería permanecer juntos, pensando que así Nezuko y él se salvarían mutuamente, estando decidido en curar a Nezuko, mientras vemos dentro a Rengoku y al demonio en el techo, mientras el tren desaparece a lo lejos, y Rengoku no permitiría que nadie de los presentes muriera.